Evangelio de hoy, Juan capítulo 6, versículo 22-29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, una barca de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Amén, amén, amén. El Evangelio de hoy nos relata cómo Jesús nos invita al descubrimiento de otro pan, otro alimento, otros valores. Él les dice a la gente que lo seguía: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. El alimento que sacia al hombre es un alimento espiritual que nos viene dado a través de Jesús. Os lo dará el Hijo del Hombre. En este texto vemos cómo Jesús nos incita a buscar ese alimento que perdura la vida eterna. A veces nosotros como seres humanos nos enfocamos mucho en las cosas materiales, en cosas terrenales, vanas, que se desvanecen con el tiempo, que no perduran y que no aportan nada al espíritu. Jesús hoy te invita a reflexionar y a través de esta palabra hoy te dice: deja de preocuparte tanto por los afanes de la vida, por lo material. Enfócate en mí, en mi palabra. Jesús te dice hoy: descarga tu yugo en mí y tu carga se hará liviana. Enfócate en Jesús y verás cómo Él se encarga del resto. El ser humano, mientras más tiene, más quiere. Y yo me pregunto, si tuviéramos esa misma ambición hacia lo espiritual, si tuviéramos esas mismas ganas que tenemos de hacernos rico, de hacernos profesional, de alcanzar metas, sueños, si tuviéramos ese mismo empeño de luchar por el Evangelio y todo lo que él conlleva, de luchar por eso que realmente vale, nuestras vidas serían diferentes. Pero vemos cómo este mundo cada día cae más en decadencia de espiritualidad. Y lamentablemente vemos cómo el mundo se enfoca tanto en ese alimento que perece. Así como nos lo cita el texto de hoy. Nuestro enfoque está en eso que no perdura, en eso que se desvanece. Podemos ver cómo esa gente le pregunta directamente a Jesús: Maestro, dinos qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser gratos a Dios? Y seguro que es justo esto lo que nos preguntamos nosotros y pedimos a Dios señales.
y le hacemos preguntas a cada día. Pero para eso Él nos dejó las sagradas escrituras para que seamos guiados por ella. Como nos lo dice su palabra hoy, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Es la fe en Jesús, es la capacidad transformadora de su palabra la que nos permite acoger el don de crecer espiritualmente. Es justo a esto que apunta este texto, como pan de vida, como alimento que nos llena de vitalidad espiritual y refuerza nuestro compromiso por vivir su vida y construir su reino. Pídele a Jesús en este momento que te permita saber elegir siempre ese alimento del que Él nos habla. Que no importa cómo te veas ni dónde te veas, nunca te olvides de Jesús. Y que siempre lo pongas a Él en primer lugar. Pídele que si algún día llegas a lograr eso por lo que tanto le pides, nunca te vas a olvidar de Él. Y que siempre te vas a enfocar en ese pan del que Jesús nos habla, que perdura para siempre, en ese alimento que realmente va a definir tu salvación. Cree en Él, vívelo, siéntelo y sobre todo que siempre pienses en el Espíritu antes que en la carne. Recuerda que la carne perece, mas el Espíritu perdura para la vida eterna. Esto si creemos en el enviado de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia y llene tu vida de paz, de alegría, de bendiciones. Y que el Señor supla tu vida de ese alimento que perdura para siempre. Amén.